Hola, antes de presentar los protocolos de la unidad de arritmias, he pensado que es fundamental repasar con vosotros la base del diagnóstico del síncope. El diagnóstico del síncope, os puedo asegurar, sale el 80% de las veces de la anamnesis, una anamnesis dirigida, por supuesto, y de la exploración física y del electrocardiograma. Son los tres elementos que no pueden faltar nunca en el estudio del paciente con síncope. Y no hace falta pensar en técnicas diagnósticas complejas en la mayoría de las veces. Por otro lado, es fundamental prestar atención en los mínimos detalles. Si os acordáis de este tipo, el Teniente Colombo, me encantaba esta serie, sus interrogatorios larguísimos, pesados, que siempre utilizaba pues la coletilla, una cosa más, y acababa casi torturando a los sospechosos con tantas preguntas. Pues, un poco de esto es lo que hay que tener para el diagnóstico del síncope, buscar todos los detalles posibles. Hombre, esto no me refiero a una tortura psicológica, por supuesto. El síncope se define por una pérdida transitoria de la consciencia que es debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria. Dos veces la palabra transitorio aquí. El inicio es rápido, la duración es corta, que puede ser de segundos, en general menos de un minuto. Se define por las guías menos de 5 minutos, aunque el tiempo es arbitrario, pero es siempre corto. Y la recuperación es completa. Con esta definición, entonces, no hace falta decir transitorio o decir recuperación completa cuando utilizamos el término síncope. Va implícito en la definición, ¿ok? Esta diapositiva está sacada de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. TLOC significa pérdida transitoria de la consciencia. Y como veis aquí puede ser debido a un traumatismo cerebral o no traumático. En el no traumático es cuando hablamos de síncope, epilepsia, causas psicógenas o otras causas raras, que podrían ser el síndrome de Robert subclavia, ataque isquémico transitorio vertebral-axilar, etc. Si no sabes lo que buscas es muy difícil orientar la anamnesis, ¿verdad? De ahí que es importante conocer las causas de síncope. Son muchos los mecanismos y vienen bien explicados en la clasificación propuesta por las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que se redactaron en colaboración con varias otras sociedades científicas y son del 2018. Bueno, pues el vaso vagal, que pues puede ser con un contenido fisiopatológico ortostático, por eso suele ser estando el paciente de pie, el individuo de pie, menos frecuentemente sentado. El emocional, que es por miedo, dolor, instrumentalización, el conocido como blood phobia, que es miedo a la sangre, ¿no? Cuando ve sangre se marea, se pierde conocimiento después. El síncope situacional, que ocurre cuando el paciente está orinando o cualquier otra estimulación gastrointestinal, la deglución, la defecación. Secundario a tos, el síncope tusígeno, después del ejercicio, después de una carcajada, esto es más raro, o pues por ejemplo soplando instrumentos de viento, lo clásico es la persona que toca tuba, ¿no? El síndrome del seno carotidio y las formas no clásicas de síncope vasovagal que ocurren sin pródromos o sin factores precipitantes o con presentación atípica. Luego está la hipotensión ortostática inducida por fármacos, que es la causa más frecuente de hipotensión ortostática. Los síncopes secundarios a depleción de volumen, como hemorragia digestiva, por ejemplo, diarrea. El fallo autonómico primario, que puede ser aislado o secundario a la atrofia sistémica múltiple, enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy. Y el fallo autonómico secundario, frecuente en la diabetes, a menudo asociada a otras neuropatías, amiloidosis, lesiones de la médula espinal, neuropatía autonómica autoinmune y la insuficiencia renal. Y luego está el síncope cardíaco, que es debido a arritmias, como bradiarritmias, por enfermedad del seno, enfermedad del tejido de conducción o taquicardia. O el síncope estructural, como el obstructivo o hemodinámico, pues la estenosis aórtica, la disfunción protésica, la miocardiopatía hipertrófica, tumores, infarto de miocardio, tromboembolismo pulmonar, taponamiento o anomalías congénitas de las coronarias. Vamos a ver algunos elementos de la anamnesis, lo siento, no son pocos, he intentado resumir, que ayudan a saber por qué el paciente tiene mareo o síncope.
Entonces, la presencia de síntomas previos a la pérdida de conocimiento, como el mareo o síntomas gastrointestinales, náusea, la sensación de visión oscura, borrosa, es muy típico del síncope vasovagal. Luego, si el paciente tiene palpitaciones antes del síncope, esto sugiere taquiarritmias. La duración del síncope. Síncope habitualmente es segundos, un minuto, más de 5 minutos. La gente que se dice que quedó tirada en el suelo 20-30 minutos, no suele ser síncope y nos hace a veces sospechar el pseudosíncope psicógeno. Tono muscular. Puede haber una rigidez generalizada desde el inicio, es importante el interrogatorio de testigos. Entonces pensamos en epilepsia o simplemente una pérdida del tono muscular, que es lo que produce la caída, que es el síncope. Entonces es importante diferenciar de las caídas simplemente sin síncope, porque el paciente con síncope tiene pérdida de conocimiento. Por eso a veces no confiar mucho cuando te dice el paciente, me he caído y no me he enterado, pero no he perdido el conocimiento. Pero yo le suelo preguntar, ¿usted se vio cayendo? Y prestar atención si hubo, por ejemplo, daño en las manos, en los codos. La persona que se cae, pues normalmente se protege y un síncope brusco no da tiempo a poner la mano para protegerse del golpe. La presencia de movimientos anormales, que desde el inicio sugieren epilepsia, pero ojo, que el síncope puede producir también convulsiones, pero después de un periodo inicial de flacidez, de pérdida de tono muscular. Porque si dejas pasar mucho tiempo la hipoperfusión cerebral global, pues puede haber epilepsia, o mejor dicho, puede haber convulsiones. Un periodo de amnesia, durante el periodo de inconsciencia, eso es el interrogatorio de testigos, pues vale tanto para el síncope como para la epilepsia, que ocurre durante el sueño. Esto sugiere más epilepsia, pero pueden ser arritmias también. Sentado, tumbado o de pie. El vasovagal caro-inhibitorio, en caso de dolor o miedo, arritmias, pseudosíncope psicógeno, depende de la situación. El síncope ocurre pocos pasos después de levantarse. Lo más típico es durante la noche, la persona, en general mayor, se ha levantado a orinar y se ha caído en el baño. Esto sugiere síncope ortostático. Síncope durante la micción, defecación. Esto es el situacional, reflejo. Esto es un mecanismo vasovagal. El síncope tusígeno, que es propio del paciente con enfermedad pulmonar, es frecuente en el fumador. Secundario a deglución, enfermedad esofágica. Lo de la carcajada, que es raro. El síncope asociado a movimientos de la cabeza o presiones sobre el cuello sugiere el síndrome seno-carotidio. El secundario al dolor, miedo o pues cualquier instrumentación médica, el vasovagal. Durante el ejercicio físico, esto sugiere síncope obstructivo, es decir, una estenosis aórtica, una estenosis pulmonar, una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, o también a veces ocurre en la hipertensión pulmonar severa, o secundario a arritmias. Aquí pensar en la taquicardia ventricular catecolaminérgica, que es inducida por el esfuerzo, o el síndrome de QT largo, el tipo 1. También en presencia de isquemia difusa, isquemia miocárdica difusa, pero puede ocurrir también en las disautonomías, que ocurre justo al interrumpir el ejercicio físico, a veces incluso en gente joven, no habiendo calentado y al hacer un esfuerzo físico importante. Después del ejercicio físico importante, pues suele ser vasovagal, y en pacientes con edad media o pacientes mayores suele ser secundario a disautonomías. La presencia de palpitaciones sugiere taquiarritmias. El paciente también puede tener taquicardia postural pues, con el vasovagal, o el POTS, que es el Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Es algo que vemos cada vez más frecuente en la práctica clínica, muchísimo más frecuente en mujeres. Es taquicardia sinusal, una forma de taquicardia sinusal, digamos, inapropiada, más bien es una forma de disautonomía. El síncope después de oír un ruido, después de una alarma de despertador. Esto sugiere síndrome de QT largo tipo 2 o algunas epilepsias que son disparadas por determinados triggers, ¿no? Presencia de fiebre, pues es vasovagal, pero nos debe hacer pensar en el síndrome de Brugada. El secundario de destellos de luz, nuevamente la epilepsia con fotosensibilidad. Y la relación con la deprivación del sueño, que está asociado tanto a epilepsia cuanto a síncope vasovagal.
En situaciones de calor o un baño caliente, el vasovagal suele ser la causa, o la hipotensión ortostática. Bueno, pues y también es importante clasificar los pacientes de bajo riesgo de alto riesgo. Y es de bajo riesgo el tener pródromos típicos de síncope reflejo, como el mareo, calor, sudoración, náuseas, después de una visión o sonido, un olor desagradables, precipitado por dolor, después de un tiempo prolongado de pie o en presencia de una multitud, lugares calientes, pues el típico lugar cargado de gente, durante una comida o postprandial. Esto de por comida, postprandial en personas mayores, sentado, es muy frecuente en las disautonomías. El desencadenado por tos, defecación o micción. Estáis viendo la cantidad de información que la historia clínica nos tiene que dar para ayudar en el diagnóstico, ¿no? O con movimientos de la cabeza, presión sobre el seno carotidio, esto es el síncope seno carotidio, el síndrome del seno carotidio. Tras levantarse de una posición supina o sentada, sugiere hipotensión ortostática. Historia breve de síncopes recurrentes con datos de bajo riesgo con las mismas características del episodio actual. Esto es la gente que lleva 20, 30 años teniendo síncopes. Y la ausencia de enfermedad cardíaca estructural, por supuesto, y una exploración física normal. De alto riesgo, pues que inicia después de un disconfort torácico, de una crisis de disnea, dolor abdominal o cefalea durante el ejercicio, o el paciente está tumbado cuando tiene el síncope. Inicio súbito de palpitaciones antes del síncope, sugiere alguna taquiarritmia. En menores es alto riesgo solo si hay enfermedad cardíaca estructural o electronormal, o sea, alto riesgo, datos menores. No pródromos o pródromos cortos de menos de 10 segundos, o sea, el síncope muy brusco, la historia familiar de muerte súbita a edad joven y el síncope estando sentado. Es decir, si no hay pródromos, puede ser de alto riesgo, pero no teniendo enfermedad cardíaca estructural o con un electro normal. Normal. Criterios mayores es la presencia de una enfermedad coronaria o una enfermedad estructural grave, como la insuficiencia cardíaca, la baja fracción de eyección, el infarto de miocardio previo, la hipotensión, los datos de hemorragia gastrointestinal en la exploración, bradicardia, por ejemplo, menos de 40 latidos por minuto, en ausencia obviamente de un patrón típico del deportista, y la presencia de un soplo sistólico. Y en cuanto al electrocardiograma, el electro normal ya indica bajo riesgo. Y de alto riesgo son los siguientes datos del electro: cambio sugestivo de isquemia, bloqueo AV completo, bloqueo MOVITS 2, una FA lenta o bradicardia sinusal con frecuencias menos de 40, bloqueo de rama o trastorno de conducción intraventricular, pues lo típico es bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha con un hemibloqueo anterior, especialmente el hemibloqueo posterior. Ondas Q consistentes con infarto antiguo o miocardiopatía, taquicardia ventricular sostenida o no sostenida en el electro, presencia de disfunción de marcapasos o del desfibrilador, patrón de Brugada tipo 1 y el QT largo. Y los criterios menores son un bloqueo de segundo grado MOVITS 1 o de primer grado con un PR enorme, la bradicardia sinusal con frecuencias o FA con frecuencias entre 40 y 50, la taquicardia supraventricular paroxística o la fibrilación auricular, complejos prematuros, es decir, extrasístoles, intervalo QT corto, patrón de Brugada, el patrón tipo 2, ondas T negativas sugestivas de miocardiopatía ritmogénica, ondas T en las precordiales. Pues eso es todo. Para un comienzo, da para diagnosticar muchos pacientes, la inmensa mayoría, porque la mayoría de los síncopes son vasovagales, o de un mecanismo de reflejo, o el ortostático, que es cada vez más frecuente por el envejecimiento de la población. Me quiere decir que es mandatorio hacer un test de ortostatismo, es decir, tomar la tensión después de la postura supina y 3 minutos después de estar de pie. Pues un fuerte abrazo a todos.